Buen día, profesora. Buen día, compañeros. Mi nombre es Francisco Pérez Fernández y a continuación les presento mi mapa conceptual de ramo sustentabilidad. Que tengan buen día. Bueno, tal cual como se aprecia en el título de nuestro mapa conceptual, la primera unidad que vamos a visualizar se define como las zonas climáticas de Chile. Esto es muy importante por cuanto, de acuerdo a la geografía que tiene nuestro país, estas son muy opuestas, ¿ya? Entonces se analizan tres macrozonas que deberían ser Arica, Santiago, Puerto Eiza, donde vamos de un calor extremo hasta pasando por la zona intermedia y después un frío completamente extremo. ¿Por qué es importante poder definir estos parámetros y tenerlos como relación? Básicamente porque son diversas temáticas las cuales se tienen que analizar, tales como la temperatura, la humedad, la radiación solar y el asolamiento, los vientos, nubosidad, precipitaciones, entre otras. Esto es muy importante por cuanto las zonas climáticas nos va a definir, ¿cierto? Eh, o no, más que definirlo, va a marcar directrices al momento de poder diseñar cualquier tipo de edificación, en lo cual nos va a permitir y nos va a obligar a tener y a buscar algunas estrategias. Y dentro de esa estrategia, la más importante, de acuerdo a lo estudiado, ¿cierto?, es la ubicación geográfica. Por cuanto, dependiendo de la zona, la cantidad de soleamiento que nos vamos a encontrar o la temperatura que nos va a entregar el asoleamiento va a marcar la diferencia, ¿cierto?, en la definición de los materiales y las mejoras que se le puedan generar a este tipo de construcciones o de diseño, ¿ya? Por cuanto, y como ejemplo, quiero concluir en esta temática, si bien el confort, la zona de confort están para las zonas media y sur sobre los 15 grados de temperatura, claramente con 15 grados de temperatura, si lo llevamos lo extrapolamos a la zona norte, ¿cierto? Eso va a ser una zona bastante helada, entonces el confort tiene que irse adecuando a cada zona climática en la cual nos desarrollamos, ¿ya? Y hablando en el mismo tema, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con la segunda unidad que se llama confort ambiental y ahorro de energía. El confort claramente está definido para los usuarios, ¿cierto? Es para los habitantes de una edificación en los cuales puedan pernoctar una gran cantidad de tiempo sin sufrir ninguna inclemencia, ¿cierto? Por factores biológicos, ¿cierto? Que vayan a afectar la buena trabajabilidad, ¿cierto? La permanencia y la autogestión como seres. ¿Ya? Dentro de eso nos encontramos con tres parámetros, tales como el confort visual, el confort hidrotérmico y la calidad del aire. El confort visual básicamente va asociado al tipo de iluminación. El tipo de iluminación va asociado a un comportamiento biológico de las personas, ¿ya? Por cuanto la cantidad de iluminación tiene que ser la necesaria para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, tanto sea administrativa o educativa, entre otras, ¿ya? Y en los cuales ahí van a ir asociados las temperaturas de la luminosidad, el tipo de luminosidad, si bien no aparece en la materia, pero es dable indicarlo, ¿cierto? Que existen normativas asociadas a las luces frías y las luces cálidas, ¿ya? El confort hidrotérmico se asocia directamente a lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Del confort es para el usuario. El confort hidrotérmico, ¿cierto? Es la sensación que generan las personas, es algo un poco más intangible, ¿ya? Pero es la zona de comodidad, ¿cierto? Que nos podemos encontrar las personas, ¿cierto? Que pernoctamos cualquier tipo de edificación. Y la calidad del aire también cumple su rol, no menos importante, sino lo importante para poder generar un confort ambiental, ¿cierto? Se tiene que cumplir estas tres temáticas. La calidad del aire, básicamente por el comportamiento humano, ¿cierto? Que nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces, una buena circulación nos mantiene un ambiente muy oxigenado, ¿cierto? Y nos liberan de gases. Por eso es muy importante poder definir, asociado a las zonas climáticas, ¿cierto?, las orientaciones y básicamente no permanecer, ¿cierto?, Eh, considerar en los diseños las cantidades de ventilación necesarias en las cuales se encuentra la normativa. De los análisis y estudios de los trabajos, ¿cierto?, van asociados a los ambientes educativos. Los ambientes educativos están regidos por decretos supremos, ¿cierto?, la Superintendencia de Educación, los cuales nos van indicando claramente cuáles son los porcentajes de iluminación, confort térmico
y porcentajes de ventilación. Cuando las ventilaciones no pueden ser de manera natural, tienen que ser complementadas con sistemas de ventilación forzada, ¿ya? O, bien dicho, ¿cierto?, por sistemas mecánicos. Otro cápite del confort ambiental y el ahorro de energía se analiza a través de algunos factores, como son las transmitancias térmicas. La transmitancia térmica está definida directamente con el diseño de una edificación, en la cual los arquitectos proyectistas, ¿cierto?, definen una cierta cantidad de materiales o unos ciertos tipos de materiales que en algunos casos generan algunos complejos, y esos complejos, denominados complejos de muro, complejos de techumbre, ¿cierto?, son capaces de poder generar una resistencia térmica, ¿cierto?, y mantener lo explicado anteriormente, que son las zonas de confort, ¿ya? También debemos dejar de manifiesto que hay algunos materiales que están prediseñados, ¿cierto?, para darle cumplimiento a las normativas térmicas, ¿ya? Y puedo poner como ejemplo, ¿cierto?, la lana mineral, la cual está definida de acuerdo a la zona climática, ¿cierto? Tiene definida su resistencia a cumplir. Un ejemplo súper claro, nosotros, bueno, no nosotros, yo que vivo en la octava región, estoy inmerso dentro de la zona 4 y en la zona 4 nosotros le damos un buen comportamiento, ¿cierto? Incorporando la lana mineral definida como R100, ¿ya? Y con eso le damos cumplimiento a lo que nos indica el listado oficial de comportamiento térmico o definido por MIMBU, que es la entidad, ¿cierto?, que regula todas las características técnicas de las edificaciones en Chile. Y por último, nos encontramos con las certificaciones, ¿ya? En los cuales se van por dos tipos de ramales, básicamente los análisis previos y definiciones de algunas etapas para las edificaciones sustentables. Dentro de los análisis previos, ¿cierto?, tenemos que considerar algunos ejemplos, como son el confort visual, la gestión, los sistemas de agua potable, ¿ya? Pero el confort visual está definido bajo un propósito, que es establecer un mínimo de porcentaje de acceso visual al exterior para los usuarios y con eso conjugarse, ¿cierto? Y poder ser capaces de obtener unas luz naturales y no estar trabajando en edificios de carácter mediterráneo, en los cuales eso también disminuye su condición de confort. Los procesos de gestión están definidos a transformarse en un proceso de diseño integrador, ¿cierto? Y optimizar tanto los diseños de los espacios con las especificaciones de cada tipo de material. Es decir, es buscar el justo equilibrio entre un diseño y los materiales para poder encontrar un buen confort, ¿cierto? Y obtener buenas certificaciones. ¿Y qué significa eso? Darle cumplimiento, ¿cierto?, a los porcentajes mínimos establecidos. Por último, los sistemas de agua potable tienen un propósito fundamental, ¿cierto?, que es la disminución del consumo del agua potable. Y esto lo transforma, ¿cierto?, en una economía circular, en la cual las edificaciones pasan a ser autosustentables. ¿Y cómo podemos lograr esa sustentabilidad, ¿cierto? Una es incorporando grifería y artefactos eficientes, y lo otro pueden ser sistemas de reutilización de algunos tipos de agua, ¿cierto?, los cuales nos pueden entregar alguna sustentabilidad, ¿cierto?, en el contorno del edificio en sí mismo. Bueno, espero haya quedado claro mi trabajo. Muchas gracias.